El artículo. ¿Qué es el artículo? Es una palabra que se coloca delante del sustantivo. Además, determina su género y su número. Es decir, si es femenino o masculino y si está en singular o en plural. Veamos unos ejemplos de género. La mamá. La es el artículo y determina que el sustantivo mamá es femenino. El papá. Él es el artículo y determina que el sustantivo papá es masculino. En el niño, ¿cuál crees tú que es el género? ¿Masculino o femenino? Masculino, correcto. En la niña, ¿cuál crees tú que es el género? ¿Masculino o femenino? Femenino, correcto. En el gato, ¿cuál crees tú que es el género? ¿Masculino o femenino? Masculino, excelente. En la gata, ¿cuál crees tú que es el género? ¿Masculino o femenino? Femenino, muy bien. Ahora veamos unos ejemplos sobre número. La mamá. La es el artículo y determina que el sustantivo está en singular. Las mamás. Las es el artículo y determina que el sustantivo está en plural. En el niño, ¿cuál crees tú que es el número? ¿Singular o plural? Singular, correcto. En los niños, ¿cuál crees tú que es el número? ¿Singular o plural? Plural, correcto. En la niña, ¿cuál crees tú que es el número? ¿Singular o plural? Singular, excelente. En las niñas, ¿cuál crees tú que es el número? ¿Singular o plural? Plural, muy bien. ¿Entendiste? En la oración, las niñas son bonitas, ¿cuál es el artículo? Las. Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, los gatos son grises. ¿Cuál es el artículo? ¡Los! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, el carro es verde. ¿Cuál es el artículo? ¡El! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, la muñeca es de trapo. ¿Cuál es el artículo? ¡La! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, las mariposas vuelan bajo. ¿Cuál es el artículo? Las. Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural!
En la oración, el grillo canta lindo. ¿Cuál es el artículo? ¡El! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, la pelota es de colores. ¿Cuál es el artículo? ¡La! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, los zancudos pican duro. ¿Cuál es el artículo? ¡Los! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, el puercoespín come hojas. ¿Cuál es el artículo? ¡El! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, las hormigas comen dulce. ¿Cuál es el artículo? Las. Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, la cucaracha es marrón. ¿Cuál es el artículo? ¡La! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, los osos son marrones. ¿Cuál es el artículo? ¡Los! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, el árbol da sombra. ¿Cuál es el artículo? ¡El! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, la bicicleta es nueva. ¿Cuál es el artículo? ¡La! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Singular! En la oración, los robots son verdes. ¿Cuál es el artículo? ¡Los! Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Masculino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! En la oración, las abejas dan miel. ¿Cuál es el artículo? Las. Muy bien. ¿Cuál es el género? ¿Femenino o masculino? ¡Femenino! ¿Cuál es el número? ¿Singular o plural? ¡Plural! Como hemos visto, el artículo es la palabra que se coloca delante del sustantivo y determina su género y su número. Así, el se utiliza cuando el sustantivo es masculino y es singular. La se utiliza cuando el sustantivo es femenino y es singular. Los se utiliza cuando el sustantivo es masculino y es plural. Y las se utiliza cuando el sustantivo es femenino y es plural. Eso es todo. Nos vemos pronto.